Imagínate descubrir que el hombre al que llamaste padre toda tu vida, en realidad nunca lo fue. Esta noche, la familia real británica enfrenta el escándalo más devastador de su historia. El príncipe William ha roto toda relación con el rey Carlos tras conocer los resultados de una prueba de ADN secreta que destruyó por completo todo lo que creía sobre su pasado. En un momento que dejó al mundo en estado de shock, el rey Carlos rompió su silencio y susurró las palabras que nadie jamás pensó escuchar. Lo siento. Mentimos. ¿Qué ocurrió realmente entre los muros del palacio? ¿Por qué se ocultó la verdad durante décadas? ¿Y qué significa esta revelación explosiva para el futuro de la monarquía británica? Quédate con nosotros. Lo que estás a punto de conocer lo cambiará todo. Antes de continuar, por favor, dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún detalle. Durante siglos, el esplendor del Palacio de Buckingham fue el emblema de una tradición inquebrantable, un monumento a la fuerza de una dinastía que se remonta más de 1000 años. Turistas del mundo entero se agolpaban frente a sus puertas con la esperanza de captar un destello de la historia, de la realeza, de una familia que encarnaba la esencia misma del Reino Unido. Y en el centro de todo estaba él, el príncipe Guillermo, el querido heredero al trono, el puente entre un glorioso pasado y un futuro esperanzador. Pero debajo de los techos dorados y de los retratos centenarios, un secreto oscuro llevaba décadas fermentando. Un secreto tan devastador, tan monumental, que al salir a la luz, amenazaría con desmoronar los cimientos mismos de la monarquía. No comenzó con un anuncio oficial ni con fanfarria, sino con un susurro. Un rumor silencioso entre los pasillos, apenas murmurado entre los cortesanos más cercanos, escondido detrás de puertas cerradas. Durante años fue descartado como una más de las muchas invenciones crueles de la prensa sensacionalista. Al fin y al cabo, la familia real siempre fue blanco de escándalos y teorías sin fundamento. Pero esta vez, el susurro tenía dientes, y esta vez, venía respaldado por la fría e implacable exactitud de la ciencia. El príncipe William, imagen viva del futuro de la corona, había descubierto que su linaje no era lo que siempre le habían hecho creer. En un giro digno de una tragedia shakespeariana, una simple hoja de papel, clínica, estéril, implacable, reveló la verdad. El rey Carlos III no era su padre biológico. La sangre que se había celebrado como real, el linaje que le fue conferido como derecho de nacimiento, resultó ser una ilusión cuidadosamente protegida. El hombre que lo acunó en su infancia, que lo formó como príncipe, que lo preparó para portar la corona algún día, le había ocultado un secreto devastador. Para William, esta revelación fue mucho más que una traición personal. Fue una ruptura existencial. Su propia identidad, la narrativa de su vida tejida durante generaciones de tradición y expectativa, se hizo añicos en un instante. Las implicaciones iban mucho más allá del corazón roto. Golpeaban directamente al núcleo de la legitimidad de la monarquía. ¿Cómo podría una nación unirse detrás de un rey, cuya sangre real ahora está en duda? ¿Cómo podría un hombre que vivió toda su vida engañado seguir representando el honor, el deber y el servicio? La prueba de ADN se realizó en el más absoluto secreto. Nadie, fuera de un pequeño círculo de confianza, sabía que había tenido lugar. Fue el propio William quien la ordenó, después de años arrastrando dudas que había enterrado bajo lealtad y un deseo desesperado de mantener la paz. Pero algo, quizás una carta antigua de su madre, tal vez un comentario casual de un cortesano que no sabía que él escuchaba, encendió una chispa de sospecha. Y una vez que esa idea germinó, fue imposible ignorarla. Necesitaba la verdad, a cualquier precio. Cuando llegaron los resultados, no lo hicieron en un sobre oficial ni con el escudo de la corona. Fue un sobre anónimo, sin marcas, entregado discretamente en una ubicación privada que el propio William había escogido.
Ningún cortesano, ningún asesor, ningún intermediario. Solo él, frente a una simple hoja de papel que contenía la implacable sentencia científica que cambiaría su vida para siempre. El documento no daba lugar a interpretaciones. Probabilidad de paternidad, 0%. Durante varios minutos, William no pudo hacer nada. Solo permaneció allí, sentado, con la vista clavada en aquellas líneas frías, como si esperara que las palabras se reordenaran por arte de magia en algo menos catastrófico. Su mente comenzó a desenterrar recuerdos, momentos, miradas. Cada instante en que buscó la aprobación de Carlos, cada palabra de aliento, cada abrazo paternal. Había sabido Carlos la verdad desde siempre. Estuvo cada gesto de cariño cargado de culpa, de silencio, de engaño. Cuando William finalmente enfrentó al hombre al que había llamado padre toda su vida, no lo hizo en los majestuosos salones de Buckingham, ni en las oficinas formales de Clarence House. Fue en una sala privada, silenciosa, lejos de las miradas del mundo. Allí, sin títulos, sin coronas, hablaron como lo que en el fondo eran: dos seres humanos rotos. El rey Carlos no lo negó, no gritó, no intentó justificar la mentira. En su lugar, lloró. Por primera vez en la memoria de William, vio al hombre que tanto se había esforzado en complacer completamente deshecho. Entre sollozos, Carlos confesó que el engaño no fue idea suya por completo, que fue presionado, manipulado, incluso forzado por fuerzas que lo superaban. Asesores, miembros de la familia, ese antiguo engranaje de la monarquía que antepone la supervivencia de la corona a cualquier otra cosa, incluso a la verdad. «Lo siento», susurró Carlos con la voz quebrada. «Lo siento, mentimos. Hay momentos en la vida donde el tiempo parece partirse en dos. Todo lo que viene después queda separado para siempre de todo lo que vino antes». Para William, ese fue uno de esos momentos. La confianza, el amor, el sentido de pertenencia que lo ataban a su padre, a su familia, a su identidad como miembro de la realeza, se rompieron en 1000 pedazos, como vidrio bajo el peso de una verdad demoledora. En los días siguientes, William desapareció de la vida pública. Los comunicados oficiales hablaron de tiempo en familia, de una necesidad de reflexión privada. Pero dentro de los círculos más íntimos de la aristocracia, la verdad ya se deslizaba como agua a través de una presa agrietada. Y cuando finalmente estalló ante la opinión pública, gracias a un documento filtrado y a una fuente tan creíble que no podía ser ignorada, la tormenta fue imparable. Muchos se pusieron del lado de William, viendo en su traición un reflejo de sus propias decepciones con instituciones que exigen lealtad mientras devuelven mentiras. Otros lo vieron como un personaje trágico, un Hamlet moderno, atrapado entre el deber y la verdad. Y también estaban los cínicos, los que susurraban con frialdad que tal vez este era el clavo final en el ataúd de una monarquía tambaleante, ya desgastada por el escándalo, la irrelevancia y el escepticismo contemporáneo. Pero para William, el camino a seguir era brutalmente claro. No podía, y no quería, seguir con la farsa. Hacerlo sería traicionarse a sí mismo, a sus hijos y a los ciudadanos a los que había jurado servir. Y así, en un acto de silenciosa pero devastadora determinación, rompió todo vínculo personal con el rey Carlos. No habría más reuniones privadas, ni vacaciones familiares, ni llamadas nocturnas buscando consuelo. El lazo, cualquiera que haya sido su naturaleza, estaba roto. La monarquía quizá sobreviviría. Quizá incluso encontraría la forma de convertir esta traición en otro relato de resistencia y reinvención. Pero algo esencial se había perdido. Algo que jamás podría recuperarse. Un hijo había perdido a su padre. Un rey había perdido la confianza de su heredero. Y el mundo había perdido otro poco de su inocencia, de su ilusión de que, detrás del protocolo y la pompa, existían familias como cualquier otra,
unidas por el amor, la honestidad y vínculos inquebrantables. Mientras el sol se ocultaba tras las agujas de Westminster, proyectando sombras largas sobre las piedras ancestrales, era inevitable preguntarse si la sangre del futuro rey podía ponerse en duda. ¿Qué más dentro de la monarquía era una mentira? ¿Qué otros secretos esperaban enterrados bajo siglos de tradición, listos para desgarrar el tejido mismo de la nación que juraron proteger? Tal vez, al final, la mayor traición no fue que mintieran, sino que creyeran que la mentira nunca saldría a la luz. Y ahora, con la verdad desnuda ante los ojos del mundo, la verdadera pregunta ya no era si el príncipe William usaría alguna vez la corona. Era si todavía la quería. La imagen del príncipe William, enmarcada por el resplandor dorado de la tradición real, siempre había sido la de una perfección sin esfuerzo. Desde el preciso instante de su nacimiento, aquel 21 de junio de 1982, el mundo quedó cautivado. Los fotógrafos se agolpaban frente al Hospital St. Mary's, sus lentes desesperadas por capturar el primer destello del niño que, algún día, sería rey. Los titulares no tardaron en proclamarlo el futuro de la monarquía, la encarnación de la esperanza y la continuidad en un mundo cada vez más incierto. En un solo instante, William Arthur Philip Louis dejó de ser un recién nacido para convertirse en un ícono nacional, el símbolo sobre el cual se depositaron los sueños de toda una nación. Su bautizo fue una ceremonia que fusionó los ritos ancestrales con la devoción moderna. Vestido con una réplica del traje real que alguna vez usaron los hijos de la reina Victoria, fue presentado al mundo como el heredero predilecto, el puente viviente entre la historia y el destino. Las fotografías oficiales contaban una historia de unidad. Un príncipe joven, sostenido amorosamente por unos padres radiantes. Para el ojo público, todo era un cuento de hadas desplegándose en tiempo real. Dentro de las murallas del Palacio de Kensington, su crianza fue meticulosamente diseñada. Sus días se llenaban con la risa de una infancia privilegiada, paseos a caballo sobre jardines perfectamente cuidados, clases de navegación en lagos iluminados por el sol, tardes pintando bajo la atenta y tierna mirada de su madre, la princesa Diana. Diana, con esa calidez desarmante y su feroz instinto maternal, estaba decidida a que William, pese a su destino, conociera un amor sin la frialdad institucional que marcó a generaciones anteriores de la realeza. Carlos, entonces príncipe de Gales, representaba al padre atento. En apariciones públicas, se le veía inclinarse para hablar con William a su altura, revolverle el cabello rubio con afecto, sonreír con una ternura que los fotógrafos devoraban con entusiasmo. Cada imagen de vacaciones, cada evento oficial con padre e hijo, reforzaba la narrativa, una familia en armonía, una dinastía rejuvenecida. Pero tras las sonrisas y los hitos ceremoniales, comenzaron a aparecer grietas, pequeñas al principio, como fisuras en porcelana fina, pero que se agrandaban lentamente con el paso del tiempo. William, incluso siendo niño, percibía las tensiones entre sus padres. Notaba la frialdad en sus intercambios, la forma en que sus conversaciones sonaban ensayadas, quebradizas. Aún no tenía las palabras para nombrarlo, pero lo sentía, como un barómetro que presiente la tormenta. Y sin embargo, durante gran parte de su infancia, la ilusión se sostuvo. William destacaba en sus estudios, demostrando desde temprano una notable aptitud para el liderazgo y la diplomacia. En el colegio Ludgrove, era admirado por compañeros y profesores por su amabilidad, su ingenio agudo y su habilidad natural para desactivar tensiones. Más tarde, en Eton College, consolidó su reputación como un joven de carisma, madurez y temple extraordinarios. Todos lo sabían. William no solo estaba siendo preparado para heredar el trono, sino para transformarlo. Durante su adolescencia navegó las traicioneras aguas de la vida pública con una gracia que parecía sobrenatural. Los paparazzi lo acosaban sin tregua,
desesperados por capturar el más mínimo tropiezo. Pero William casi nunca fallaba. Vivió su etapa más torpe bajo el despiadado resplandor de los flashes y los titulares sensacionalistas, y aún así, se mantuvo firme. Para el pueblo, no era solo un príncipe sobreviviendo al escrutinio. Era un príncipe floreciendo bajo presión, un testimonio viviente de la fortaleza de la familia real. Parte de su éxito residía en su habilidad para compartimentar. Aprendió desde muy joven a separar la actuación pública de su yo íntimo, a ponerse la máscara cuando era necesario y refugiarse tras los muros de su mundo interior. Era una estrategia de supervivencia perfeccionada tras años de navegar las complejas y a menudo traicioneras dinámicas familiares. Y esa destreza le salvó. Incluso dentro del palacio, la vida de William era una coreografía cuidadosamente orquestada. Los tutores eran seleccionados no solo por sus credenciales académicas, sino por su absoluta discreción. Los amigos eran elegidos tanto por su lealtad como por su compañía. Cada detalle de su existencia se manejaba con un único objetivo: proteger la imagen, la del príncipe perfecto, el futuro rey impecable. Sin embargo, había momentos en los que la máscara se resquebrajaba. En privado, William expresaba frustraciones que desconcertaban a quienes lo rodeaban. Detestaba el escrutinio constante, las expectativas interminables. Cuestionaba las tradiciones arcaicas que regían cada uno de sus movimientos. En ocasiones, se atrevía a confesar a sus amigos más cercanos un anhelo prohibido, el deseo de una vida más simple, sin el peso asfixiante del destino. Aún así, jamás se quebró públicamente. Y cuando la tragedia golpeó en 1997, con la muerte de la princesa Diana, William, con apenas 15 años, caminó junto a su hermano Harry tras el ataúd de su madre por las calles de Londres. Fue una escena que quedó grabada a fuego en la conciencia colectiva de una nación en duelo. Dos niños obligados a interpretar el papel de la entereza, cargando con lo insoportable a la vista de todo el mundo. Ese momento, más que cualquier otro, consolidó la imagen de William como el salvador de la monarquía. Aquí estaba un príncipe que había conocido un dolor inimaginable y que, aún así, se mantenía erguido con una gracia y dignidad que inspiraban a millones. Aquí estaba un joven que, a pesar de su edad, encarnaba los ideales que la corona necesitaba desesperadamente proyectar: resiliencia, deber, compasión. En los años siguientes, William continuó desempeñando su papel a la perfección. Su paso a la adultez estuvo marcado por apariciones públicas cuidadosamente gestionadas y por luchas privadas hábilmente ocultas. Su relación con Catherine Middleton, y posteriormente su matrimonio, fue presentada como la historia de amor definitiva, la fusión ideal entre tradición y modernidad, una fantasía de romance real combinada con una humanidad con la que todos podían identificarse. El nacimiento de sus hijos no hizo más que reforzar esa narrativa. El futuro de la monarquía estaba en buenas manos. Cada fotografía, cada discurso, cada momento meticulosamente coreografiado, era una pincelada más en el lienzo de la imagen pública de William, y durante un tiempo parecía intocable. La ilusión perfecta se mantenía. El niño nacido para gobernar estaba convirtiéndose en el hombre que un día lideraría una nación. Pero bajo la superficie, las preguntas persistían. Dudas jamás pronunciadas fermentaban en los rincones más ocultos de la mente de William. Había incongruencias, conversaciones medio olvidadas, recuerdos efímeros que insinuaban que algo no estaba bien. Susurros de Diana, advertencias veladas envueltas en enigmas. Un instinto agudizado tras años de navegar las aguas traicioneras de la vida real le decía que la realidad era distinta a la que le habían contado. A medida que envejecía, y mientras sus propios hijos empezaban a ocupar su lugar bajo el ojo público, el peso de esas dudas se volvía cada vez más difícil de ignorar. Ya no se trataba solo de él. Se trataba del legado que dejaría, de la verdad que debía no solo a sí mismo, sino a sus hijos, a su país.
Y así, bajo la fachada de compostura inquebrantable, William comenzó, en silencio y con método, a buscar respuestas. La ilusión perfecta de su educación real había sido construida con esmero exquisito, fortalecida por siglos de tradición y protegida por una institución que valoraba la apariencia por encima de todo. Esa imagen lo había formado, lo había definido y lo había sostenido incluso en los momentos más oscuros. Pero la verdad, cruda, descarnada, inevitable, lo aguardaba, y una vez revelada, ninguna tradición, ningún muro ceremonial podría protegerlo de su devastador impacto. Al final, aquella perfección que había sido su armadura se convirtió en su prisión. Y cuando los cimientos de la realidad cuidadosamente construida comenzaron a desmoronarse, William se vio obligado a enfrentar una realización desgarradora. Todo lo que le habían hecho creer, todo por lo que había sacrificado su libertad, estaba edificado sobre una mentira. El niño nacido para ser rey ya no estaba seguro de quién era realmente. Y el mundo que lo había amado, que lo había vitoreado durante décadas, se vería pronto obligado a enfrentar una pregunta dolorosa y contundente. ¿Qué sucede cuando el futuro rey no es quien se prometió que sería? Los fríos pasillos del Palacio de Buckingham siempre habían vibrado con secretos. Más allá de la majestuosidad de sus salones dorados y el esplendor ceremonial, existía otro reino, uno de susurros apagados, miradas cómplices y confidencias celosamente custodiadas. Por cada gesto público de unidad, existían momentos privados de ruptura. Instantes que insinuaban verdades demasiado peligrosas como para ver la luz del día. Y entre todas esas verdades ocultas, una de las más explosivas había flotado en el aire durante décadas como una nube de humo. ¿Quién era en realidad el verdadero padre del príncipe William? Ese murmullo comenzó casi en paralelo al deterioro del matrimonio de Diana. En sus inicios, la unión entre Carlos y Diana fue retratada como un cuento de hadas. Jóvenes, hermosos y aparentemente enamorados, habían capturado no solo al Reino Unido, sino al mundo entero. Pero detrás de los muros del palacio, las grietas surgieron casi de inmediato. La relación continua de Carlos con Camilla Parker Bowles era un secreto a voces entre los círculos cercanos a la realeza. Diana, aislada y desbordada, se hundía en un mar de frialdad institucional. A medida que las tensiones se intensificaban, también lo hacía la desesperación de Diana. Una sed de afecto, de validación, de alguien que la viera no como una pieza en el ajedrez dinástico, sino como una mujer que merecía ser amada. Fue durante este periodo de vulnerabilidad que los rumores sobre los vínculos cercanos de Diana con otros hombres comenzaron a tomar forma. Hombres que le ofrecían bondad donde Carlos le ofrecía críticas. Hombres que la trataban con ternura en lugar de indiferencia. Entre ellos, ciertos nombres comenzaron a repetirse con insistencia. Miembros de su equipo de seguridad real, confidentes cercanos, incluso instructores de equitación. Personas que, en el mundo solitario de Diana, se convirtieron en fuentes de consuelo emocional. El nombre que más destacaba, una y otra vez, con una insistencia que incomodaba a los cortesanos del palacio, era el del mayor James Hewitt. Diana, años después, en entrevistas que estremecieron a la nación, admitiría la existencia de una relación, aunque sería cuidadosa al precisar que la relación había comenzado después del nacimiento de William. Pero los susurros tienen una forma peculiar de volverse más ruidosos con el paso del tiempo. Y las inconsistencias en el relato oficial no hicieron más que alimentar la sospecha. El cabello de William, de un tono rojo brillante e inconfundible en sus primeros años, fue señalado por muchos como notablemente parecido al de James Hewitt, y no al de Charles, cuyos rasgos eran marcadamente más oscuros. Su estructura facial, su actitud, detalles sutiles que quizás podrían explicarse por la genética recesiva, pero que bastaban para sembrar la duda en quienes sabían cuánto importaban las apariencias en la vida real. Dentro del palacio,
Estas dudas eran tratadas con una mezcla de temor y desprecio. Cuestionar la legitimidad del heredero al trono era poner en tela de juicio la estabilidad misma de la monarquía. Era una conversación que pocos se atrevían a mantener, y aún menos osaban investigar. La lealtad, o al menos la apariencia de ella, era una exigencia absoluta. El silencio era el precio del acceso, de los privilegios. Sin embargo, incluso entre los más fieles, la incertidumbre persistía. Las conversaciones privadas entre los cortesanos de mayor rango revelaban un subterráneo nerviosismo, especialmente durante los momentos de mayor exposición pública. Circulaban susurros sobre documentos suprimidos, pruebas de ADN ordenadas y luego discretamente enterradas, intentos desesperados por sostener el relato oficial antes de que pudiera desmoronarse. Cuando William comenzó a asistir a Eton, algunos miembros del personal y del profesorado, aquellos que no sentían una lealtad especial a la corona más allá de una cortesía formal, observaron tensiones sutiles que acompañaban las visitas reales. Hablaban entre ellos, en voz baja, de un joven que cargaba con un peso invisible, un príncipe que a veces parecía extrañamente distante de su padre, y cuyo temperamento reflejaba más a su madre que al monarca. Estas observaciones jamás se incluyeron en los informes oficiales. Permanecieron como parte del folclore oculto de quienes alguna vez rozaron la realeza y sintieron que algo andaba profundamente mal. Entre el personal del Palacio de Kensington durante la infancia de William, las anécdotas se acumulaban como granos de arena contra un muro de piedra. Existía la historia de una niñera que escuchó una acalorada discusión entre Diana y Charles, en la que se habrían lanzado acusaciones venenosas sobre la paternidad de William, dejando al personal doméstico completamente conmocionado. Circulaban rumores sobre detectives privados contratados, no por la prensa, sino por facciones dentro de la misma familia real, para recopilar información que pudiera confirmar o desmentir los susurros. Lo más escalofriante: historias sobre cartas supuestamente escritas por Diana, advirtiendo a amigos de confianza que, si algo le sucedía, la verdad sobre la paternidad de su hijo podría convertirse en un arma en las luchas internas del palacio. Si esas cartas existieron realmente sigue siendo un misterio, pero la sola posibilidad bastaba para perseguir a quienes alguna vez sirvieron a la princesa. Incluso cuando William llegó a la adultez, los rumores jamás desaparecieron del todo. Su compromiso con Catherine Middleton, su servicio militar, el nacimiento de sus hijos, cada uno de esos momentos de profunda alegría pública y personal, estaban siempre acompañados por la sombra persistente de una pregunta jamás formulada. Y William mismo no era inmune al poder corrosivo de esas dudas. Amigos de su época universitaria recordaban ocasiones en las que el príncipe, usualmente sereno y contenido, se volvía inusualmente retraído tras hablar con ciertos miembros de su familia o al encontrarse con recuerdos incómodos de su pasado. Algunos especulaban que conversaciones privadas, enterradas en lo más profundo, aún resonaban en su mente. Otros creían que, pese a su aparente estabilidad, una inseguridad profundamente arraigada carcomía su sentido de pertenencia, un temor silencioso de que era un impostor en el mismo mundo que había nacido para liderar. Fue ese constante murmullo, esa corriente subterránea de inquietud, lo que finalmente impulsó a William a buscar respuestas. No fue una decisión tomada a la ligera. Cuestionar la propia paternidad, especialmente dentro de una familia donde la sangre lo es todo, era un acto de rebelión absoluta. Un rechazo no solo a un padre, sino a todo un sistema que exigía obediencia ciega. Pero William, endurecido por años de escrutinio y adversidad, entendía mejor que nadie que la verdad, por dolorosa que fuera, era una forma de liberación. Sabía que el precio del silencio, de dejar que las dudas siguieran creciendo sin control, terminaría por destruirlo desde dentro. Se lo debía a sí mismo, a sus hijos, a la institución para la que había sido preparado desde la cuna. Tenía que enfrentar la posibilidad de que toda su vida estuviera construida sobre una mentira. Y así, en silencio,
con una precisión meticulosa. Comenzó a trazar el camino hacia la verdad. Asesores de confianza fueron apartados. Detectives privados fueron contratados bajo identidades falsas. Se tomaron muestras con la máxima discreción, enviadas a laboratorios sin ningún vínculo con el Reino Unido, ni con la familia real. Cada paso fue envuelto en una cortina de secretismo absoluto. Cada medida fue tomada con extremo cuidado, para garantizar que, si los resultados eran catastróficos, pudieran ser controlados, o al menos comprendidos. Lo que William descubrió en su búsqueda no fue solo una respuesta biológica, sino una ventana hacia una telaraña de traiciones mucho más compleja de lo que jamás había imaginado. Los susurros que durante décadas habían acechado los pasillos del palacio no eran fruto de chismes maliciosos, sino ecos de una verdad que el poder había intentado enterrar con desesperación. No se trataba simplemente de un error de identidad. Fue una decisión calculada, tomada en los niveles más altos, una elección fría y deliberada para proteger la monarquía a costa del derecho de un niño a conocer quién era realmente. Asesores recomendaron el silencio. Miembros de la familia privilegiaron la supervivencia sobre la honestidad. Incluso Charles, según fuentes cercanas al enfrentamiento, habría luchado en más de una ocasión con el peso de mantener la farsa, sabiendo que ni el amor más genuino podría borrar la mancha de la mentira. La revelación golpeó a William como una ola devastadora. Arrasó con la narrativa cuidadosamente construida de su vida, dejando tras de sí un paisaje árido, desconcertante, irreconocible. El padre al que había venerado, el destino que había abrazado, la identidad que había llevado como una segunda piel, todo se desmoronó en polvo. Y sin embargo, en medio de esa devastación, emergió una extraña y poderosa claridad. Por primera vez, William no veía su camino como uno trazado por la sangre, sino como un sendero que podía elegir. Podía seguir sosteniendo la ilusión, vivir la mentira como tantos, antes que él lo habían hecho. O podía elegir levantarse entre las ruinas de su antigua vida y construir algo nuevo, algo verdadero, algo suyo. Los susurros que recorrían los muros del palacio tenían razón desde el principio. La verdad había sido escondida, negada, suprimida, pero ahora era libre. Y William, ya no encadenado por las ilusiones de su crianza, también lo era. Libre de decidir qué clase de hombre, qué clase de líder deseaba ser tras haber sido traicionado. Los pasillos del Palacio de Buckingham aún vibran con secretos. Siempre lo harán. Pero el mayor de todos, el que definió el destino de un príncipe y de una nación, ya no podía ser contenido. Y a medida que la verdad resonaba en las piedras milenarias, la monarquía misma temblaba al borde de un ajuste de cuentas que ya no podía posponerse. Se decía que la princesa Diana tenía el corazón de una guerrera y el alma de una poeta. Pero incluso las guerreras reconocen cuando están rodeadas de enemigos. Detrás de los flashes cegadores de las cámaras y las deslumbrantes sonrisas en las galas reales, Diana vivió con el temor constante de que su verdad, sus verdades más profundas y personales, jamás serían contadas. Ella sabía muy bien que la historia la escriben los que sobreviven, y en la casa de Windsor, sobrevivir muchas veces significaba silenciar lo incómodo. Fue esa conciencia la que la llevó, en sus últimos años, a crear algo extraordinario. Algo que hablara por ella cuando ya no pudiera hacerlo. Sus cintas secretas de confesiones. La existencia de esas grabaciones se murmuraba en los círculos más cerrados desde el mismo momento de su muerte. Algunos decían que eran un mito, una invención de conspiranoicos necesitados de creer que Diana había dejado una bomba de tiempo destinada a hacer estallar a la monarquía. Pero otros, los que estuvieron más cerca de ella, sabían la verdad. Recordaban sus conversaciones nocturnas, sus confesiones entre lágrimas, su determinación serena pero firme de no dejarse borrar de la historia por una institución que intentó quebrarla durante años. Las cintas no eran la obra de una mujer vengativa, eran el legado desesperado de una madre,
de una mujer que temía que sus hijos fueran devorados por las mismas mentiras que la habían consumido a ella. Hablaba al grabador de noche, muchas veces en susurros, como si hasta las paredes del Palacio de Kensington pudieran traicionarla. En esas grabaciones desnudó su alma, habló de sus triunfos, sus errores, sus temores, y lo más escalofriante, sus dudas sobre las líneas de sangre que definían a la familia real. Entre las muchas revelaciones contenidas en las cintas, estaba la confesión de que durante años Diana había albergado dudas silenciosas sobre la verdadera paternidad del príncipe William. No acusaba ni señalaba, no hablaba con rencor, sino con una tristeza profunda, con una voz temblorosa por el peso de un secreto que había cargado demasiado tiempo en soledad. Diana narraba la soledad de su matrimonio, el aislamiento emocional que la empujó hacia los brazos de otros hombres, aquellos que le ofrecieron el afecto y la comprensión que Charles le había negado. Un pasaje en particular se destacaba por su crudeza emocional. Con voz suave, casi rota, Diana relataba un momento de claridad, un instante en el que comprendió que el futuro que había imaginado para ella y sus hijos se construía sobre unos cimientos que ya se estaban desmoronando bajo sus pies. Habló de una culpa que la consumía, de un miedo punzante, que un día sus decisiones persiguieran a sus hijos como fantasmas del pasado. Pero también habló de esperanza, esperanza de que fueran lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a la verdad cuando finalmente saliera a la luz. «Lo amé», susurró, su voz apenas audible sobre el crujido del casete. Necesitaba amor. Necesitaba sentirme vista, sentirme humana. Y por un tiempo, creí haberlo encontrado. Pero también sabía que, si la verdad salía a la luz, los destruiría. Los destruiría a ellos. Lo destruiría todo. Esas grabaciones no fueron dejadas al azar. Diana las confió solo a sus aliados más leales, amigos íntimos, confidentes, y hasta periodistas comprensivos que se habían ganado su respeto, aunque fuera a regañadientes. No pretendía que se publicaran de inmediato. Diana entendía que en una guerra de apariencias como la suya, el tiempo lo era todo. Temía lo que pudiera suceder con sus hijos si las cintas emergían demasiado pronto, cuando aún eran vulnerables, aún prisioneros tras los muros dorados del palacio. El plan de Diana era de largo aliento. Quería que la verdad se preservara como un arma dormida, oculta hasta que sirviera no para dañar, sino para proteger. Tras su muerte, las cintas desaparecieron en un laberinto de secretos. Algunas, según se dice, fueron sacadas clandestinamente del país, escondidas en cajas de seguridad en territorios neutrales, más allá del alcance de la jurisdicción británica. Otras, se rumorea, reposan en colecciones privadas custodiadas por personas sin lealtad a la corona, pero con toda la intención de mantener viva la memoria de Diana en su dolorosa autenticidad. Durante años, las cintas permanecieron en silencio. Solo unos pocos elegidos conocían su contenido. Pero los secretos, como las semillas, tienen la obstinada costumbre de crecer en la oscuridad. Con el tiempo, fragmentos empezaron a filtrarse. Una frase aquí, una palabra allá, lo suficiente para avivar la especulación y mantener encendida la llama de un misterio que se negaba a morir. Uno de esos fragmentos terminó llegando a manos del príncipe William, transmitido por canales tan discretos, tan cuidadosamente protegidos, que ni siquiera él pudo rastrear su origen con certeza. Una voz que no escuchaba desde los 15 años cruzó el abismo del tiempo y la muerte para ofrecerle una advertencia, una confesión, un ruego desesperado por comprensión. Escuchar la voz de su madre fue como ser apuñalado y sanado al mismo tiempo. El dolor de su ausencia se reavivó con una intensidad insoportable, pero también sintió consuelo, una conexión que trascendía la tumba. William escuchó, con el corazón en un puño, cómo Diana le hablaba directamente, como si siempre hubiera sabido que un día él necesitaría oír la verdad de sus propios labios. La revelación lo golpeó con una fuerza devastadora. Sospechar es una cosa,
Escuchar rumores en el silencio de la noche es una cosa, pero oír a tu madre confesar que la vida en la que has sido criado podría haber sido una mentira necesaria y bellamente construida es otra muy distinta. Diana no dio nombres. Era demasiado prudente, demasiado consciente del peligro. Pero las implicaciones eran innegables. Habló de amores encontrados y perdidos, de traiciones sufridas y cometidas, de un legado mucho menos puro de lo que el público había sido llevado a creer. William, siempre el estoico, siempre el leal hijo de la institución, se encontró frente a una decisión imposible. Ignorar las advertencias de su madre sería traicionar su memoria, fingir que su sufrimiento no había tenido sentido. Pero buscar la verdad implicaba demoler los cimientos mismos de su existencia, poner en riesgo la estabilidad de la monarquía, abrir heridas que nunca terminaron de cerrar. Era una elección que lo consumía por dentro, aislándolo incluso de quienes más amaba. Catherine lo veía, lo sentía en las noches en vela, en sus pasos silenciosos por la casa, en la mirada lejana que empezaba a invadir sus ojos. Incluso en los momentos de alegría, ella sabía, sin necesidad de palabras, que algo monumental estaba ocurriendo dentro de él, algo que ni siquiera podía compartir con ella. En la intimidad, William luchaba contra los demonios que la confesión de su madre había desatado. Empezó a cuestionarlo todo, cada conversación que alguna vez tuvo con Charles, cada recuerdo de su infancia, cada lección de deber y honor que se le inculcó desde la cuna. ¿Cuánto sabían? ¿Cuánto le ocultaron? Miraba al palacio con otros ojos. La majestuosidad que antes lo llenaba de orgullo ahora lo asfixiaba. Era una jaula dorada, diseñada para preservar una ilusión a costa de la verdad. Los cortesanos, los asesores, los primos lejanos y los parásitos de siempre. Todos cómplices en la fabricación de una narrativa que nunca fue realmente suya. Las cintas, una vez escuchadas, no podían ser desoídas. Se convirtieron en el catalizador de todo lo que vendría después. El test de ADN secreto, la confrontación con Charles, la decisión de romper lazos con el hombre al que una vez llamó padre. La voz de Diana, grabada en momentos de miedo y esperanza, viajó a través de las décadas para encender una revolución en el corazón de su hijo. Y aún mientras se acercaba a descubrir la magnitud completa de la verdad, William cargaba una tristeza insondable. Su madre no había vivido para ver a sus hijos convertirse en hombres. No había estado allí para ver a William casarse, para acunar a sus nietos entre sus brazos, para presenciar los pasos cautelosos pero firmes que había dado para sanar las heridas del pasado. En su ausencia, le dejó un regalo más poderoso que cualquier título o herencia real. Le dejó la verdad, brutal, desnuda, ineludible, y con ella le dejó algo aún más valioso: la libertad de elegir su propio camino, de romper con los ciclos de engaño y negación que habían esclavizado a generaciones antes que él. Las cintas de la confesión secreta eran mucho más que un simple testimonio del sufrimiento de Diana. Eran un plano para la liberación, una hoja de ruta hacia un futuro construido no sobre apariencias, sino sobre la honestidad, la integridad y el valor de enfrentar incluso las verdades más dolorosas. William, armado con el último regalo de su madre, dio un paso hacia un futuro que jamás imaginó, un futuro que tendría que forjar con sus propias manos. El camino sería traicionero, las consecuencias, profundas. Pero por primera vez en su vida, sabía quién era en realidad. No el príncipe perfecto, no el heredero intocable, sino un hombre, imperfecto, herido, pero finalmente libre. Libre de una cadena de mentiras tejidas desde antes de su nacimiento. Y en algún lugar, quizás, Diana sonrió. La chispa que inició el desmoronamiento de la realidad real de William no fue un relámpago ni el estruendo de un escándalo. Llegó en silencio, casi imperceptible, como la gota de agua que, con paciencia, termina por desgastar la piedra.
No fue un titular escandaloso ni una confesión pública de un culpable. Fue algo mucho más íntimo, una semilla de duda plantada en los rincones más silenciosos de su mente, alimentada durante años por medias verdades, silencios incómodos y cosas que jamás se dijeron. Durante la mayor parte de su vida, William aceptó su lugar sin cuestionarlo. Su madre era Diana, su padre era Charles, y él sería el futuro rey. Esa era la narrativa que el mundo creía, la narrativa que le habían grabado en la mente desde que pudo comprender el lenguaje. Era un Windsor, un Mountbatten, un símbolo de unidad y continuidad en un mundo en constante cambio. Pero muy en el fondo, enterrado bajo capas de deber y lealtad, siempre hubo un destello de incertidumbre, una incomodidad que no podía nombrar ni suprimir del todo. Aprendió desde pequeño a sofocar esa incomodidad, a enterrarla bajo obligaciones, discursos y expectativas. Cuestionar su identidad era impensable, una traición a todo lo que se le había enseñado a venerar. Y aún así, esa incomodidad nunca lo abandonó por completo. Reaparecía en momentos extraños, durante cenas de estado, en la forma peculiar en que ciertos cortesanos mayores lo observaban, en reuniones familiares, cuando cambios sutiles de tono o de tema parecían flotar a su alrededor como corrientes invisibles. Siempre buscó explicaciones lógicas. Lo atribuyó al peso de la vida real, hasta el día que encontró la carta. Estaba escondida entre las pertenencias personales de su madre, reliquias cuidadosamente resguardadas tras su muerte y recientemente liberadas por los archivistas del palacio encargados de preservar la historia real. La mayoría de los objetos eran inofensivos: fotografías antiguas, dibujos infantiles, notas de cariño de Diana para sus hijos. Pero un sobre, desgastado y sin pretensiones, llamó su atención. Estaba dirigido con sencillez. Para mi William, si alguna vez dudas. La carta era breve, la caligrafía inconfundible. La mano de su madre, fluida y un tanto apresurada como escrita en medio de una tormenta emocional, no exponía sus temores de manera explícita. Diana siempre fue precavida, incluso en privado. Pero las implicaciones eran inquietantemente claras. Le instaba a buscar su propia verdad, si algún día comenzaba a cuestionar la historia que le habían contado. Hablaba de amor, de cuánto había luchado por protegerlo, pero también de sus propias fragilidades, de sus errores. La carta fue como un puñetazo en el alma. William permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. La carta temblaba en sus manos, mientras su mente repasaba 1000 recuerdos ahora teñidos por una nueva y más siniestra luz. Su madre había sabido. Sabía que existía la posibilidad, por pequeña que fuera, de que su vida estuviera construida sobre un engaño. La carta por sí sola no era una prueba definitiva, no era una declaración, sino una invitación a buscar, a indagar, a despertar. Durante un tiempo, William intentó reprimir el impulso. Se recordó a sí mismo todas las razones para no escarbar más. El riesgo para la monarquía, la devastación emocional, la posibilidad de desenterrar una verdad que ya no podría ignorar jamás. Pero una vez que la duda echa raíces, crece como la hiedra. Se desliza por cada rincón, estrangula cada certeza. Alimentando aún más su inquietud estaban los rumores persistentes, aquellos que nunca desaparecieron del todo. Susurros sobre las relaciones de Diana, sobre su infelicidad, sobre la confusa línea temporal del colapso de su matrimonio. Y, especialmente, las incesantes comparaciones entre la apariencia de William y la del instructor de equitación de Diana, James Hewitt, su supuesto amante. Durante años, William desestimó esas comparaciones como chismes crueles, nacidos del morbo de un público ávido por ensuciar el legado de su madre. Pero ahora, con la carta en sus manos, los rumores parecían menos invenciones maliciosas y más bien piezas dispersas de un rompecabezas que exigía ser resuelto. Y como si el destino quisiera echar leña al fuego.
Una conversación escuchada por accidente durante una reunión familiar terminó por sacudirlo. Habría pasado desapercibida si no fuera porque William ya estaba en estado de alerta, atento a cualquier indicio, a cualquier grieta en la fachada. Un cortesano anciano, con la lengua suelta tras demasiadas copas de vino, le comentó a otro con una risa amarga. Es irónico, ¿no? Criar a un hijo que en realidad no es tuyo. El comentario fue vago, carente de contexto, pero golpeó a William como un trueno en cielo despejado. Se había entrenado toda su vida para ignorar los murmullos del palacio, los chismes sin fundamento, las frases lanzadas al viento. Pero esta vez no pudo. Necesitaba respuestas. Número del palacio. No de asesores cuya lealtad a la institución muchas veces se superaba cualquier fidelidad hacia las personas que la componían. No. Esta vez necesitaba una verdad irrefutable, pruebas científicas, concretas, frías, imposibles de negar o manipular. La decisión de realizar una prueba de ADN en privado fue tomada con una angustia indescriptible. Una decisión que no compartió con nadie, ni siquiera con Catherine, su compañera leal, su roca en tantas tormentas. Esta era una batalla que debía librar en solitario. Temía que hasta el más leve susurro de su plan pudiera alertar a los mecanismos del palacio y desatar una reacción, interferencias, encubrimientos, silencios oficiales. El secreto era su única arma. Recurrió entonces a un viejo amigo de sus años universitarios, alguien fuera del mundo dorado y enjaulado de la realeza, alguien cuya discreción era absoluta. A través de él, se organizaron los trámites con un laboratorio privado en un país extranjero, muy lejos del alcance de los medios británicos y del largo brazo de la corona. Los procedimientos se ejecutaron con precisión quirúrgica. Su propia muestra de ADN fue fácil de obtener, pero conseguir una muestra de Carlos requería sutileza. Un vaso de agua usado durante una reunión privada, un cabello hallado en un peine. Objetos minúsculos, aparentemente insignificantes, pero suficientes para la ciencia. Los días que siguieron fueron una tortura lenta y despiadada. Cada instante se llenó de ansiedad y expectación. William cumplía con sus deberes reales con una perfección mecánica. Sonrisas para las cámaras, apretones de manos, discursos ante multitudes. Todo mientras cargaba el peso insoportable de la verdad que había puesto en movimiento. La espera era en sí misma un castigo. Su mente no dejaba de idear cada posible desenlace. Confirmaría lo que había temido en secreto toda su vida. O revelaría algo aún más oscuro de lo que jamás se atrevió a imaginar. Y entonces, una noche, llegó la llamada. Los resultados estaban listos. Serían entregados en mano, en un sobre sellado, en el lugar que William había elegido. Una residencia privada, sin pretensiones, propiedad de su amigo, lejos de miradas indiscretas. William llegó antes que el mensajero, con los nervios al borde del colapso. Caminaba de un lado a otro por el salón tenuemente iluminado. La carta de su madre, como un talismán, descansaba en el bolsillo de su chaqueta, acompañándolo en la tempestad que sabía inminente. Cuando por fin el sobre fue depositado en sus manos, vaciló. Durante largos segundos simplemente lo observó. El corazón le latía con fuerza, las manos le temblaban. Una parte de él aún deseaba creer que todo era una pesadilla infundada, que era hijo de Carlos, no solo de nombre, sino de sangre, que su vida, su destino, no estaba construido sobre una mentira. Con un suspiro profundo, rasgó el sobre. El documento era frío, impersonal, despiadadamente objetivo. Una serie de cifras, porcentajes y conclusiones redactadas en blanco y negro. Probabilidad de paternidad, 0%. Las palabras se desdibujaron frente a sus ojos, sumergidas en un mar de angustia y asombro. Releyó el informe una y otra vez, como si, por pura fuerza de voluntad, pudiera alterar el veredicto. Pero la ciencia era implacable. No había error, no había ambigüedad.
El rey Carlos III no era su padre biológico. En ese instante, el mundo que William conocía se desmoronó. Las paredes parecieron cerrarse a su alrededor. El aire se volvió denso, irrespirable. Una oleada de recuerdos se apoderó de él. Las mañanas navideñas en Sandringham, los veranos en Balmoral, los momentos de confidencias, de risas compartidas. ¿Eran todos una farsa? Cada palabra, cada gesto, había estado contaminado por la culpa, por la mentira. El peso de la traición cayó sobre él como una luz, no solo de parte de Carlos, sino de todos aquellos que sabían y callaron. Su madre había intentado protegerlo, pero incluso ella había sido víctima de la maquinaria de la monarquía, obligada a escoger el silencio antes que la verdad. La rabia vendría después, una furia blanca, abrasadora, que le sacudiría el alma. Pero en ese primer momento, solo había dolor. Un dolor profundo, desgarrador, por el niño que una vez fue. El niño que amó, que confió, que creyó, sin cuestionar jamás. Permaneció solo en aquella habitación durante horas. El informe yacía olvidado en el suelo. La carta de su madre, apretada contra su pecho. El futuro que había estado preparando durante toda su vida estaba construido sobre una falsedad. Y ahora, de pie frente al abismo de una verdad irreversible, se enfrentaba a la decisión más brutal de todas. ¿Seguir con la mentira? ¿Mantener la fachada? ¿Preservar la monarquía a costa de su propia identidad? ¿O romper el velo, enfrentarse a las consecuencias, fuera cual fuera el precio? Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por las ventanas, William ya había decidido. El tiempo de las ilusiones había terminado. El tiempo de la verdad, por dolorosa, por devastadora que fuera, había llegado. Y con esa elección, las ruedas de la historia comenzaron a girar una vez más, arrastrando al príncipe William hacia un futuro que ni él, ni la corona, habrían podido prever jamás. Cuando el príncipe William rasgó el sobre que contenía los resultados de la prueba de ADN, sabía, en lo más profundo de su ser, que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sin embargo, saberlo y vivirlo eran cosas completamente distintas. La verdad, fría, clínica, implacable, lo golpeó con una fuerza que ningún tipo de preparación emocional podría haber amortiguado. En cuestión de segundos, el suelo bajo sus pies dejó de tener forma reconocible. Su identidad misma, la historia que le habían contado desde que entendía el significado de las palabras, se desintegró en polvo. Probabilidad de paternidad, 0%. Las palabras eran claras, finales, sin margen para el error, sin espacio para las dudas. El rey Carlos III, el hombre que el mundo entero conocía como su padre, no tenía ningún vínculo biológico con él. La sangre que corría por las venas de William no contenía ni una sola huella genética de Charles. Ese lazo que tanto se había celebrado públicamente, padre e hijo, herederos, símbolo de continuidad, había sido, al menos en términos de sangre, una elaborada ilusión cuidadosamente construida. Durante largos minutos, William permaneció en silencio, simplemente mirando la hoja como si, por pura fuerza de voluntad, pudiera borrar la realidad que tenía frente a él. Su mente era un torbellino de recuerdos. Charles arrodillándose para hablarle cuando era niño, explicándole la solemnidad del deber real. Charles sonriendo, orgulloso, en la graduación de William. Charles pronunciando torpes pero sinceras palabras de ánimo la noche antes de su boda. ¿Habían sido todas esas escenas parte de una gran mentira? ¿Interpretaciones dentro de un guión que ninguno de los dos había elegido escribir? No se trataba solo de una cuestión de biología, era una cuestión de confianza, de pertenencia, de identidad. Si no era hijo de Charles, entonces, ¿quién era realmente? ¿Y qué significaba eso dentro de la institución que había nacido para servir? Más aún, ¿qué significaba para la relación que había pasado toda una vida cultivando, incluso en medio de sus roces, tensiones y desencuentros?
La traición era amarga, pero peor aún, fue la soledad desgarradora que vino después. William siempre había estado rodeado de gente, ayudantes, asesores, familiares, amigos, y sin embargo, en ese instante, se sintió absolutamente solo, desnudo emocionalmente de una forma que jamás había experimentado. El palacio, las tradiciones, incluso la mismísima idea de la monarquía, le parecieron un decorado teatral, un escenario montado para perpetuar una historia que ahora se desplomaba bajo el peso de una verdad irrefutable. Las horas siguientes fueron una niebla densa de emociones encontradas. William oscilaba entre el entumecimiento y la rabia, entre el duelo y una frialdad analítica inquietante. Una parte de él quería correr a confrontar a Charles, exigirle respuestas, desatar el huracán emocional que lo quemaba por dentro. Pero otra parte sabía que debía tener cuidado. El palacio era un campo minado de lealtades cruzadas y vigilancia constante. Un paso en falso no solo podía destruirlo a él, sino hacer estallar la monarquía misma. Cuando cayó la noche, William se encontró manejando sin rumbo, atravesando las calles oscuras de Londres, buscando un refugio, un rincón donde los siglos de expectativas y engaños no pudieran alcanzarlo. Sin saber cómo, terminó en los jardines de Kensington, frente a la estatua erigida en honor a su madre. Permaneció allí mucho tiempo. El aire nocturno le mordía la piel mientras contemplaba la figura de Diana, la mujer que, a su manera imperfecta, había intentado protegerlo de exactamente este tipo de devastación. La recordaba. Su voz, capturada en aquellas cintas secretas de confesión, resonaba ahora en su mente. Ella le había advertido. Ella había intentado darle las herramientas para sobrevivir a este momento. Pero ninguna preparación podría aliviar el dolor de descubrir que su vida, su rol, su propósito, se habían construido sobre una falsedad. Pensó en Catherine, en George, Charlotte y Louis. ¿Qué significaría esta verdad para ellos? Mancharía su futuro. Cubriría de sombras los años venideros. Destruiría todo lo que él y Catherine habían tratado de construir. Esa normalidad frágil pero honesta dentro de los confines sofocantes de la vida real. La tentación de enterrar la verdad era inmensa. Podía guardar el informe en lo más profundo de un cajón, hacer como si jamás lo hubiera recibido, continuar con la farsa, por el bien de la nación, por el bien de su familia. Pero en el fondo, sabía que no podía. La mentira era como un veneno lento y corrosivo. Ya comenzaba a contaminarlo todo. Su mente corría con preguntas que aún no se atrevía a pronunciar. ¿Lo sabía Charles? ¿Lo sabían otros? ¿Cuántas personas habían sido cómplices de la farsa? ¿Cuántos lo habían mirado a los ojos a lo largo de los años? Le habían sonreído con calidez, le habían hablado de deber y destino, mientras guardaban en silencio el secreto de que él no era quien creía ser. La ira volvió a surgir, más intensa y volátil que nunca. Pensó en los sacrificios que había hecho, en las presiones que había soportado, en la forma en que se había doblado y retorcido a sí mismo para encajar en el molde del perfecto futuro rey. Pensó en esos momentos en los que había tragado sus propias dudas, sus propios deseos, en servicio a un legado que ahora se había revelado como una farsa. Sin embargo, incluso en medio de la rabia, había una tristeza más profunda, más callada, un lamento por el hombre que había creído ser, por el padre en el que había creído, por la vida que pensaba que había construido sobre terreno firme. Cuando regresó a su residencia privada, el amanecer comenzaba a despuntar, arrojando una luz pálida y despiadada sobre la ciudad. William sintió como si hubiera envejecido una década en una sola noche. El hombre que cruzó el umbral esa mañana no era el mismo que había abierto el sobre la noche anterior. Era alguien más duro, más afilado, más resuelto. La primera llamada que hizo no fue a Charles. Fue a su consejero legal más cercano, un hombre cuya lealtad era con William personalmente, no con la institución de la monarquía. William necesitaba entender las implicaciones legales de la revelación. ¿Afectaría su lugar en la línea de sucesión? ¿Tendría implicaciones para sus hijos?
¿Podría mantenerse en secreto si decidía protegerlos? Las respuestas eran complicadas, turbias. Legalmente, la sucesión no dependía del ADN, sino del reconocimiento de la corona y el parlamento. La legitimidad de William como heredero había sido formalmente reconocida, y a menos que decidiera impugnarla, su posición seguía siendo segura. Pero moralmente, éticamente, personalmente, todo era diferente. Ahora, la segunda llamada fue a Catherine. Ella merecía saber, compartir la carga. Cuando llegó, William vio el miedo y la preocupación grabados en su rostro. Se sentó a su lado mientras le mostraba el informe, sus manos deslizándose en las suyas, apretándolas con fuerza. No habló durante mucho tiempo. Simplemente se quedó allí con él en el silencio, ofreciéndole su presencia como una bomba contra la soledad. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron simples, pero llevaban el peso de una lealtad inquebrantable. Lo superaremos juntos. Juntos. Era una palabra que lo anclaba, que le recordaba que no estaba tan solo como se sentía. Juntos enfrentarían la tormenta que se avecinaba. Juntos protegerían a sus hijos, su matrimonio, su futuro. Pero antes, estaba el asunto de Charles. William sabía que el enfrentamiento era inevitable. También sabía que tenía que ser privado, alejado de los ojos curiosos de los consejeros y cortesanos. Esto no era un asunto de Estado. Era un asunto de sangre, de traición, de un ajuste de cuentas personal. Se hicieron arreglos a través de canales discretos, una reunión privada, sin personal, sin testigos, solo padre e hijo, o más bien el hombre que él había llamado padre, y el hijo que ahora sabía que no lo era. El lugar elegido era deliberadamente informal, una pequeña sala de estar en una de las residencias reales menores, una de esas habitaciones donde generaciones de Windsor se habían retirado para resolver disputas demasiado sensibles para la vista pública. Cuando Charles entró en la sala, William vio de inmediato que lo sabía. El rostro del hombre mayor estaba pálido, demacrado, sus movimientos vacilantes. Durante un largo momento, se quedaron simplemente mirándose, el silencio denso con todas las palabras que aún no podían decirse. Fue William quien habló primero, con una voz baja y firme. Lo sé. Los hombros de Charles se desplomaron bajo el peso de la confesión. No hubo negaciones, ni protestas, solo un largo suspiro tembloroso y una confesión rota, susurrada. Lo siento, dijo Charles, su voz apenas audible. Lo siento mucho por mentir. No solo Charles, sino la institución, la familia, la máquina que había antepuesto la supervivencia a la honestidad, las apariencias a la humanidad. La conversación que siguió fue cruda, dolorosa, a veces casi insoportable. Charles habló de deber, de presión, de decisiones tomadas en desesperación y miedo. Insistió en que había amado a William como a su hijo en todo lo que importaba, que la biología nunca había disminuido ese amor. William escuchó. Pero las palabras no podían deshacer el daño. El lazo se había roto, quizás más allá de toda reparación. Al final, no hubo declaraciones dramáticas, ni escenas públicas, solo una despedida tranquila y devastadora. William se levantó, miró a Charles a los ojos por última vez y salió de la sala. En ese momento, no solo cortó una relación, sino un capítulo entero de su vida. Los explosivos resultados del ADN no solo revelaron un secreto, liberaron a William de las ilusiones que habían definido su existencia. Le dieron un doloroso, pero precioso regalo, la verdad. Y con esa verdad, forjaría un nuevo camino, uno que no estaría dictado por linajes ni títulos, sino por las decisiones que tomara, por el hombre que eligiera ser. La monarquía perduraría como siempre lo había hecho, pero nunca sería la misma, ni él tampoco. Las paredes de Clarence House habían sido testigos de su buena parte de dramas reales. Habían presenciado discusiones susurradas, reconciliaciones desesperadas, el lento desmoronamiento de matrimonios construidos más por deber que por amor.
Pero nada de lo que habían contenido jamás se comparó con la desesperación cruda que se desató a puertas cerradas la noche en que el rey Carlos III enfrentó el ajuste de cuentas que había temido durante décadas. Tras su confrontación con el príncipe William, Carlos no regresó a sus aposentos oficiales, ni convocó a sus ayudantes ni a sus consejeros. En cambio, se retiró solo a una pequeña habitación privada, un espacio modesto que en su día había sido su refugio durante los años más turbulentos de su matrimonio con Diana. Era una habitación forrada de libros, fotografías de tiempos más felices, recuerdos de una vida que, a pesar de sus privilegios, estuvo marcada por la lucha interminable entre los deseos personales y las expectativas públicas. Dentro de esa habitación, despojado de la coraza de su posición, Carlos se desplomó en una silla, el peso total de sus decisiones cayendo sobre él como un sudario mortuorio. Durante décadas, había vivido con la mentira, no cómodamente, no fácilmente, pero con una sensación de necesidad sombría. Se había dicho a sí mismo que era por el bien mayor, que la monarquía no podía permitirse el escándalo que la verdad desataría. Se había convencido de que el amor era suficiente, que ser padre en todos los sentidos que importaban podría compensar la biología. Pero ahora, al mirar al abismo de la traición y el dolor de su hijo, Carlos vio la mentira por lo que realmente era. Un veneno de acción lenta que había corrompido todo lo que tocaba. Lloró. No con la tristeza controlada que el protocolo real permitía en las muestras públicas, sino con el dolor irrestricto de un hombre que había perdido algo irreemplazable. Sus sollozos sacudían su cuerpo, grandes sonidos que llenaban la habitación, pero que parecían desvanecerse en su silencio denso y asfixiante. No solo había perdido a William, había perdido una vida de esfuerzos por ser un mejor padre que el suyo propio. Había perdido el sueño, aunque maltrecho, de la redención después de años de escándalos y fracasos públicos. Había perdido la creencia de que, a pesar de todo, había hecho lo suficiente para preservar el vínculo entre ellos. En sus momentos de mayor honestidad, Carlos siempre supo que la verdad podría salir a la luz algún día. Vivió bajo su sombra, preparándose para lo inevitable, diciéndose a sí mismo que encontraría las palabras correctas cuando llegara el momento. Pero ahora que el momento estaba aquí, descubrió que las palabras no servían. No había explicaciones, ni justificaciones, que pudieran deshacer la traición que William sentía. Ninguna cantidad de contrición podría reconstruir la confianza que se había destrozado. Los recuerdos lo inundaron, vívidos e implacables. La primera vez que sostuvo a William en sus brazos, abrumado por un amor que no sabía que era capaz de sentir. Las largas caminatas por las colinas brumosas de Balmoral, donde intentaba enseñarle a su hijo sobre la responsabilidad, la compasión, el delicado equilibrio entre tradición y cambio. Las lágrimas de orgullo que derramó discretamente cuando William dio su primer discurso público con una elegancia que desmentía su juventud. Nada de eso había sido falso. El amor de Carlos por William había sido real, feroz, absorbente, y sin embargo, se había construido sobre una base de engaños, una verdad que había ocultado, no solo al mundo, sino al mismo niño que amaba más que a su propia vida. También había amargura, una amargura que se filtraba entre los bordes de su dolor. Amargura hacia los asesores del palacio, que habían aconsejado el secreto, que habían advertido de las consecuencias catastróficas si alguna vez se revelaba la verdad. Amargura hacia Diana, cuyas decisiones habían puesto en marcha esta tragedia. Y sobre todo, amargura hacia sí mismo, por carecer del coraje de enfrentar la verdad antes de que se convirtiera en algo fatal. Pasaron las horas, y Carlos seguía sentado en la habitación tenuemente iluminada, el mundo exterior continuando en su ignorancia feliz de la catástrofe privada que se desplegaba en su interior. Pensaba en lo que vendría después, las preguntas del Parlamento, el implacable interrogatorio de los medios, la inevitable erosión de la confianza pública.
La monarquía había sobrevivido a guerras, escándalos, abdicaciones. Pero esto era algo más insidioso. Atacaba el mismo corazón de la legitimidad, la sagrada línea de sangre que sustentaba la institución. ¿Lo perdonaría el público? ¿Perdonaría la monarquía sus engaños, su disposición a priorizar la supervivencia sobre la honestidad? Carlos lo dudaba. La confianza, una vez rota, era casi imposible de restaurar. Y él no solo había roto la confianza, la había destruido por completo. Un golpe a la puerta lo sacó de sus pensamientos. Un ayudante, vacilante, pálido, le informó que el primer ministro solicitaba una audiencia privada urgente. No cabía duda de que el gobierno ya había captado el viento del huracán que se estaba gestando. No cabía duda de que ya estaban calculando las consecuencias políticas, las implicaciones constitucionales. Carlos hizo un gesto con la mano, despidiendo al ayudante, necesitando unos momentos más de soledad antes de regresar al brutal teatro de la vida pública. Su mirada se posó en una fotografía sobre una mesa cercana. Un joven William y Harry sonriendo en el campo escocés, sus mejillas sonrojadas por el frío, sus brazos abrazándose con la fácil afectuosidad de la niñez. ¿Qué había hecho? En esa fotografía, Carlos no veía príncipes, no veía herederos al trono, sino simplemente niños, inocentes, confiados, creyendo que su padre los protegería de las crueldades del mundo. En su lugar, él había sido el arquitecto de su mayor traición. Se levantó lentamente de la silla, cada articulación protestando, su cuerpo sintiéndose tan viejo y roto como su corazón. Se acercó a la ventana, mirando la noche oscura e inquieta. En algún lugar allá afuera, William luchaba con su propio apocalipsis privado, tratando de reconstruir una vida destrozada por la revelación que Carlos había pasado tanto tiempo reprimiendo. Carlos quería ir hacia él, arrodillarse y suplicar perdón, explicar que el amor, no las mentiras, había sido la base de su vínculo. Pero sabía que sería inútil. Algunos abismos, una vez abiertos, no pueden ser cerrados. En lugar de eso, hizo lo único que podía hacer. Recogió su compostura, enderezó la espalda y se preparó para enfrentar las consecuencias de sus actos. No como un rey, no como un símbolo de una tradición milenaria, sino como un hombre que había fallado a la única persona que más había querido proteger. El colapso privado del rey Carlos III no fue presenciado por cámaras ni cronicado por los historiadores de la corte. No quedaría grabado en el registro oficial, ni conmemorando en placas ni retratos. Solo vivió en las silenciosas y angustiosas horas de un hombre que pasó toda su vida interpretando un papel, solo para descubrir que la verdad que había enterrado finalmente había surgido para reclamarlo. En los días venideros, el mundo vería la fachada pulida, las declaraciones cuidadosamente redactadas, las apariciones públicas sombrías, el estoicismo de labios apretados que había definido a la monarquía durante siglos. Pero detrás de cada gesto, detrás de cada palabra ensayada, quedaría el fantasma de esa noche, la noche en que el fracaso de un padre se desveló, y la corona de un rey pesó más que nunca. Carlos sabía que, fuera cual fuera el futuro que le aguardaba, cualquier rostro que mostrara al mundo, cargaría el peso de esa traición hasta su tumba. Era una carga que llevaba solo, un testamento silencioso del alto y terrible costo de los secretos. Finalmente, amaneció, como siempre lo hace, indiferente al desastre que iluminaba. El sol se alzó sobre el antiguo horizonte de Londres, proyectando largas sombras sobre los palacios construidos sobre siglos de triunfos y tragedias por igual. Y dentro de Clarence House, el rey Carlos III se preparaba para enfrentar su destino, sabiendo que, por mucho que jugara su papel, la verdad lo seguiría para siempre. Una mancha invisible sobre la casa de Windsor. El palacio de Buckingham había sobrevivido a tormentas antes, guerras, abdicaciones, divorcios, escándalos. La gran fortaleza de piedra permanecía como un monumento a la resistencia,
un símbolo de que, incluso cuando los individuos flaqueaban, la institución de la monarquía prevalecería. Pero nada había preparado a la máquina real para la feroz intensidad de la pesadilla de relaciones públicas que se desató cuando los rumores sobre la verdadera paternidad del príncipe William comenzaron a filtrarse fuera de los muros del palacio. Al principio, las oficinas de prensa reales intentaron operar como siempre lo habían hecho en tiempos de crisis, con un silencio calculado, sin comentarios, sin reconocimiento, dejar que los rumores se apagaran por sí mismos contra el muro del estoicismo real. En décadas pasadas, esa estrategia había sido eficaz. El poder de la monarquía residía, en parte, en su misterio. Pero el mundo había cambiado. Internet, las redes sociales, un ciclo de noticias las 24 horas impulsado por el escándalo y la sensación. Estas fuerzas no respetaban la tradición ni la discreción. Exigían respuestas, y las exigían de inmediato. Horas después de las primeras filtraciones, el frenesí mediático alcanzó un punto álgido. Fuentes anónimas, supuestos informantes, grabaciones secretas. La prensa sensacionalista se regocijaba en cada fragmento, en cada media verdad. Los programas de charla matutinos diseccionaban los rumores con especulaciones sin aliento. Los periódicos publicaban titulares tan audaces y salvajes que parecían arrancados de una ficción distópica. «No es el hijo de Carlos», vociferaba uno. «La bomba de ADN sacude el palacio», gritaba otro. Al otro lado del Atlántico, los talk shows estadounidenses convertían el drama real en entretenimiento, con gráficos llamativos y paneles de celebridades. Cada teórico de la conspiración, cada biógrafo real, cada historiador aficionado se convirtió de repente en experto, pontificando sobre cronologías, semejanzas faciales, motivos ocultos. Dentro del palacio reinaba el caos. Se convocaron reuniones de emergencia en habitaciones apresuradamente aseguradas. El Lord Chambelán, el secretario de Comunicaciones Reales, los cortesanos más altos, todos se reunían en círculos de rostros sombríos, hojeando páginas de puntos clave y planes de contingencia. El primer instinto, profundamente arraigado después de siglos de tradición, era negar. Pero esto no era la década de 1950. El público estaba alerta, cínico, armado con teléfonos inteligentes y un apetito insaciable por la transparencia. Un simple rechazo sin pruebas solo avivaría el fuego. Peor aún, haría que William, ampliamente adorado y visto como el brillante futuro de la monarquía, pareciera cómplice si no decía nada. William, por su parte, se negó a participar en la farsa. Cuando se le acercaron los consejeros instándolo a emitir un comunicado reafirmando su vínculo inquebrantable con el rey Carlos, rechazó la propuesta sin dudar. Su silencio, en este caso, fue una declaración por sí misma, un silencio pesado de significado, ensordecedor en sus implicaciones. La desesperación comenzó a filtrarse en las sesiones estratégicas del palacio. Ideas que antes habrían sido impensables, ahora se discutían con seriedad. ¿Deberían intentar desacreditar los resultados del ADN? ¿Deberían publicar fotografías familiares selectivas, crear narrativas de semejanza, inundar los medios con historias que reforzaran la cercanía entre Carlos y William? Un alto ayudante, en un momento de frustración, sugirió fabricar pruebas, tal vez publicando una carta recién descubierta de Diana confirmando la paternidad de Carlos. La sugerencia fue recibida con un silencio sepulcral, antes de ser rechazada rotundamente. Incluso en tiempos de crisis, había líneas que no podían cruzarse. Mientras tanto, la reina consorte, Camila, enfrentaba su propia pesadilla privada. Aunque no estaba directamente implicada, entendía mejor que nadie que cualquier escándalo que tocara a William podría fácilmente metastatizarse en un resentimiento más amplio hacia la familia real, especialmente hacia ella, cuya imagen pública nunca se había recuperado completamente de su papel en la ruptura del matrimonio entre Carlos y Diana. En privado, Camila instó a Carlos a emitir una disculpa pública,
No una admisión de culpa sobre el tema de la paternidad, sino un reconocimiento de los errores pasados y un llamado a la unidad hacia el futuro. Carlos vacilaba, dividido entre el consejo de sus asesores modernizadores y la instintiva aversión real a la autoflagelación pública. A través del país, las encuestas reflejaban las caídas vertiginosas en la aprobación de la monarquía. Por primera vez en la memoria de los británicos, una mayoría de la población no expresaba simpatía por el monarca reinante.